Amigos de Viajeros Literarios, el día de hoy tenemos a Beatriz Espejo. Beatriz, bienvenida y gracias por brindarnos este espacio para platicar de su última publicación, Cuentos Reunidos, nueva edición, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Bienvenida. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Y como siempre, al Fondo de Cultura Económica, que siempre nos brinda este espacio para platicar con sus autores. Beatriz, bueno, escritora, profesora, investigadora, obviamente de la... Ya se fue la voz. ¿No me escucha? Ya, Ah, ya. otra vez ya. Sí. Investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, becaria del Centro Mexicano de Escritores y del Colegio de México. Esta es una antología y a mí le quiero comentar, me gusta mucho porque si bien a la entrada de este epílogo, de prólogo, nos habla un poco de ¿El qué. prólogo? Sí, del prólogo va narrando un poco las motivaciones de cada uno de estos textos que pues reunió a lo largo de pues todo el trabajo que ha tenido. Y yo quiero primero comentarle que, bueno, Rumpelstiltskin nos dice usted que es su inspiración para contar cuentos. ¿Nos puede contar un poquito más de esto? Ese es una especie de puntada. Ujú. Rupelstinsky era un personaje de un cuento que mi mamá me leía de chiquita. Y era un enano que se enojaba y pataleaba y hablaba solo. Yo hacía las dos cosas y por eso me decía el enano del tapaco, cosa que me enfurecía cuando yo tenía 3 o 4 años y me ponía a llorar. Pero es chistoso cómo las cosas van recordándose a medida que que pasa el tiempo. Y este fue, ¿me oyes? Sí, Ya no, sí. ¿sí? Y ese fue mi primera sensación literaria. Después vinieron muchas otras, hasta que di con los grandes autores. A eso de los 14, 15 años, ya era yo una lectora feroz. Leía todo lo que caía en mis manos sin, sin orden ni concierto. Al grado que muchas veces, como mi familia era muy conservadora, me escondía los libros para que yo no los leyera. Pero de todas maneras me incitaban a que fuera lectora, a que estudiara, a que me festejaban cuando sacaba buenas calificaciones y me enseñaron. Claro. Sí, y digo, se nota mucho esta parte de influencia, pues obviamente de su familia y nos cuenta ahí de su abuela bueno, de sus dos abuelas. En la parte de los cuentos o de los textos, ya Otra entró, vez se para. Él se fue. no, aquí estoy. Ah, ¿Sí bueno, me escucha? Este, hablando ya sí, ya. de los textos, bueno, en el monograma de oro, pues vemos esta nostalgia por tiempos que pues ya pasaron y que usted relata de una manera muy vívida. La parte de el monograma de oro y Muy el, que, muy vívida, muy real. sí, mm, es que tenía un enamorado cuando tenía 15 o 16 años, que finalmente se congeló la imagen, sí. Ahí Ya, está, ya regresa ahorita. ya, gracias.
¿ya? Ya, Bueno, pues ese fue un enamorado que tuve, que me regaló una medalla de la Virgen de Guadalupe rodeada de brillantes. Y luego me propuso matrimonio. Fue con su mamá, su hermana, en fin, todo. Pero mi papá se negó. Al pronto me dio un berrinche espantoso porque estaba dispuesta a casar. Pero con el tiempo me di cuenta de que había hecho muy bien, porque casarme a los 16 años hubiera truncado todas mis aspiraciones. En realidad yo quería entrar a la Facultad de Filosofía y Letras y hacer una carrera. claro. Y bueno, en este libro también vemos un poco de poesía en Love Story. ¿Nos Ah, puede contar un poco de esto? ese fue un texto que escribí apenas me había divorciado. Me casé 2 veces y me divorcié la primera vez, aunque quería mucho a mi marido y él me quería a mí, pero yo decidí divorciarme porque peleábamos constantemente y éramos una pareja muy joven y muy torpe. Y a los 10 meses me casé con Emanuel Carballo. No porque rompiera con uno para encontrar al otro, sino porque, o sea, ese fue mi destino. Claro. Y ahora, en muchos textos usted habla de sus tíos, de su familia, de todos estos textos que está creando, estos cuentos. ¿Cuál fue el que más trabajo le costó y cuál está como más cerca de usted, que le gustó mucho más? Exactamente el que mencionaste, Angélica, el monograma de oro. Y también me gustó mucho, o me parece, si no me gustó mucho, debo decir humildemente que me parece bueno, el que se llama Una mañana de abril. Los Ok. demás ya no, mm, me parece que los fui superando. Una cosa interesante de este libro es que si uno lo lee con atención, se da cuenta de las evoluciones que puede tener un escritor, Ujú. cómo va de menos, afortunadamente, a más. Creo que los mejores textos que integran el libro son los últimos 5. Ok. Sí, y la verdad le quiero anotar algo. Yo, por ejemplo, leí también La Hechicera y a mí me es cercana porque yo nací en la Roma y vivo en la Roma. Entonces nos relata usted estos lugares pues icónicos de la colonia Roma como es la Plaza Río de Janeiro, el David, pero también nos lleva a este mundo del Porfiriato, que obviamente esta colonia se fundó en 1902. Y veo también que usted juega mucho habla mucho de las letras, obviamente pues es filóloga y juega con estas formas de la palabra. Eso se me hizo súper interesante. Ay, gracias. Bueno, eh, García Márquez decía que todo escritor lo primero que debía buscar era un estilo y creo que yo lo encontré. Claro. Con esto que me está usted diciendo, me siento muy halagada. No, pues es la verdad. Y también, bueno, vemos que usted también dedica algunos cuentos para, por ejemplo, Silvina Ocampo. ¿Nos puede contar un poco la relación con ella y por qué le inspiró a hacer este texto? Ah, primero porque nunca la conocí, pero la conocí como autora y me interesó. Segundo, porque era la esposa de Fito Bioy Casares, a quien sí conocí, y cuando lo vi me pareció que no era tan guapo ni tan atractivo como tenía fama, pero por alguna cosa mágica estábamos a la salida de la casa Alfonso Reyes y yo estaba en la banqueta con unas amigas y por una cosa mágica vino a buscarme
Y en ese momento lo vi verdaderamente bello, caballeroso, elegante, porque tenía un trato exquisito. Y yo creo que de ahí vino esa fama. Claro. Y bueno, ahorita que está hablando de reyes, pues nos vamos a la última parte de este libro porque está dividido y dice, todo lo hacemos en familia. Y veo que a partir de esa sección, muchas de la parte de los textos vienen acompañados por dibujos de rosas. Le quisiera yo preguntar, ¿le encantan las rosas? Parece peonia, pero bueno, no sé si sea peonia o rosa. ¿Y qué significado tiene para usted el que lo haya colocado? Bueno, obviamente antes de esta sección. Eh, es que esa es una novela, es una novela hecha a base de varios cuentos. Mm. Mm, el único error que tiene el libro, y es mi culpa, es que no se dice quién fue el ilustrador. En realidad es un pintor muy famoso que se llama Luis López Loza, y que vive en Avándaro y que es muy amigo mío. Ok. Entonces, toda esta sección es una novela. Toda esa sección es una novela. Si usted se fija, está dividida por las rosas, Ujú. porque uno de los personajes es una mujer que borda y borda y borda rosas y al final acaba, ahí está, acaba siendo devorada por su propia familia, porque se beben en un caldo sus cenizas. Ok. Y luego, ya en la última parte dice nuevos cuentos y por aquí dice, solo los reyes tienen tales placeres. Y bueno, ¿nos puede contar un poquito de este texto? Ay, claro, ese es mi texto favorito, que Mm. todavía me parece bueno. Digo todavía porque debo decirle que soy muy autocrítica. Pero bueno, ese cuento me gusta. Es el más difícil de escribir. Está narrado en plural majestático porque se supone que lo cuenta Francisco I de Francia, y habla de la última parte de Leonardo da Vinci. Y todo es digo, todo es biográfico, todo es histórico, salvo una cosa. En el cuento, Da Vinci le regala la Gioconda y el San Juan, que el rey siempre le había tratado de comprar. Pero en la vida real no se los regaló, se los dio el discípulo de Da Vinci, que se llamaba Francesco Melzi. Por eso están hoy en el Louvre. Mm. Qué interesante. Y la verdad, ahora, cuéntenos un poquito de su proceso para recopilar todo este trabajo y cómo decidió qué va primero, qué va después, cómo desarrolló este proyecto de los cuentos reunidos. Muy fácil. Lo único que hice fue irlos publicando conforme fueron saliendo. Por eso le digo que ahí se nota una evolución de mis textos. Mm, Los mejores, como le decía, son los últimos. Ok, y luego también por aquí tiene Marilyn en la cama y otros cuentos. Este cuento nos habla un poco de esta Marilyn ya en franca decadencia, con esta situación pues de adicción al Nembutal y otras sustancias. Y ahí pues usted nos hace un retrato, yo creo que más real y más humano. No hubo hasta cierto punto cierta censura al principio de decir, híjole, pues es que estoy hablando del icono de la perfección en mujer, ¿no? De esos años. Del icono sexual, sí. Bueno, lo que pasa, este cuento tiene un secreto. Ethel Krause y yo
estábamos haciendo una antología sobre que se llama Mujeres en la Cama. En ese tiempo yo escribí el cuento de Marilyn, pero Marilyn era una figura tan poderosa que Ethel me pidió que por favor escribiera otro cuento, porque Marilyn iba a agotar, eh, iba a acaparar todas las miradas hacia ella. Y lo hice. Creo que escribí un cuento, no me acuerdo, pero creo que escribí un cuento que se llama El espejo lateral Ajá, aquí está, en esta sección. en esa sección. Y es un cuento mm, muy distinto a mi estilo. ¿Y le Fíjese, costó trabajo? no es que me costara trabajo, es que una vez que lo terminé, no lo modifiqué, pero traté de que no lo leyera ni mi hijo ni mi marido. Fíjese nada más que tonta. Me dio cierta vergüenza. Claro. Y bueno, dentro de esta sección también hay un cuento para este gran actor mexicano que fue el primero que hizo el crossover hacia Hollywood, que es Anthony Quinn. Ahí, Ah, ¿cómo se inspiró para hacer este cuento? ese cuento me lo regaló la televisión. Estábamos mi marido y yo en Puerto Vallarta y, y de pronto le hicieron una entrevista. Anthony Quinn siempre me pareció un gran actor, medio mexicano, medio irlandés, y que nunca negó sus orígenes, ni que había sido muy pobre, ni que había sido medio latino, ni que le había costado mucho trabajo llegar a la cima como le costó. Entre otras cosas, ganó un Oscar en una película que se llama Zapata Ujú. y en la que también trabajó Marlon Brando. O sea que ganó sobre Marlon Brando, que como usted sabe era toda una figura. Claro. Bueno, entonces estábamos en Vallarta cuando lo entrevistaron. Cuando terminó la entrevista, escribí el cuento. No quiere decir que la haya copiado la entrevista, simplemente que la resumí y la interpreté. Por Ok. eso se llama Anthony Quinn y la barca de oro o algo así. Ajá. Se llama La Barca de Oro de Anthony Quinn. Y Ah, ahorita que hablamos de, pues, el otro lado, Estados Unidos, por ahí tiene otro cuento que dice, Don't try this at home. No ah, intenten esto en casa. exacto. Eso también, bueno, mi marido y yo viajábamos mucho. Esta vez estábamos en Nueva York y realmente se estaba haciendo un experimento muy desagradable en que un hombre aguantaba el peso de un camión. No me quedé a verlo y me fui. Pero esa noche escribí el cuento, basado en otras cosas, en otras experiencias, pero el cuento es un homenaje a Inés Arredondo, a quien amo mucho. Me gusta prácticamente todo lo que escribió. No escribió mucho, pero todo muy bueno. Mm, Pues, Beatriz, estamos llegando casi al final de esta charla y la verdad ha sido una delicia platicar con usted porque obviamente estos cuentos nos llevan a diferentes épocas de este México que obviamente pues tenemos mucha historia, muchas cuestiones que hay que resaltar y también quiero mencionarle que me gustó mucho esta parte de sensaciones de esta vida cotidiana, de las conchas, de la comida, de la cultura que pues nos hace ser obviamente patrimonio inmaterial de la humanidad, la parte de la gastronomía y que también se ven plasmadas en este libro. La verdad ha sido para mí un honor poder platicar con usted y bueno, este es el más reciente libro y ¿qué proyectos tiene próximamente? Eso me lo han preguntado.
Estoy escribiendo mis memorias. A mi edad ya no queda más que eso. Mm, Todavía no tiene un título, no sé si cómo ponerle, pero por lo pronto se llama nada más Memorias. Y estoy casi terminando el libro. Muy Si bien. el tiempo me alcanza, voy a terminar otro libro de cuentos en que el personaje central será don Miguel Hidalgo. Muy bien. Pues un gustazo haberla conocido y platicar con usted. Beatriz Espejo presenta, bueno, Cuentos Reunidos, nueva edición, editada por el Fondo de Cultura Económica. Mil gracias por esta charla. Mil gracias a ti, Angélica. Gracias. Y bueno, como siempre, recuerden que esta entrevista la van a poder ver de manera completa en nuestro canal de YouTube y extractos en todas nuestras redes sociales. Mil gracias al Fondo de Cultura Económica y los veo en la próxima. Y recuerden que para viajar solo necesitas tener alma de viajero. Muchas gracias. Gracias.